Bueno, pues hoy tenemos consulta, ¿no? Con el abogado, con mi amigo César Laje, que es un auténtico figura, ya lo sabéis, y que nos va a explicar un poco cuál es la situación ahora mismo de la Federación Española, de Pedro Rocha, y por qué hay ciertas cosas que no se entienden del caso Negreira en función, bueno, pues de los últimos acontecimientos que han ocurrido. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Pues lo dicho, ¿no? Lo dicho, se pasa César, porque, bueno, al final lo vamos a llevar también al tema Negreira, que ya sabéis que hubo una novedad hace unas semanas sobre la decisión de la Audiencia Provincial, ¿no? De que no se continuase por la vía del cohecho, ¿no? Este asunto, y que benefició particularmente a Laporta, que ya quedó excluido del procedimiento, ¿no? Como investigado. Y vamos a utilizar lo que está pasando en los últimos días, ¿no? Tratar de entender qué pasa con Pedro Rocha, si puede ser inhabilitado, qué argumentos hay y cómo se relaciona todo esto con Negreira. Así que nada, el saludo ya, César, ¿qué tal? Hola, buenos días y un placer que me invites a tu casa, como siempre. Estamos muy liados, que lo habíamos hablado antes de empezar. Es muy mal periodo para abogados, el mes de junio y julio es muy malo, Uf, pero bueno, siempre hay un ratito para evadirse del trabajo diario y poder hablar de una pasión que es el derecho realmente. pues mira, me alegro que esta parte la veas de forma lúdica, ¿no? Siendo tu profesión el derecho, pero efectivamente no es como llevar a un cliente, ¿no? Llevar un pleito, evidentemente. A ver, César, para que todo el mundo lo entienda, ¿no? El TAT, Tribunal Administrativo del Deporte, el titular es que está proponiendo la inhabilitación por 6 años de Pedro Rocha, actual presidente de la Federación, en base, ¿no? A una serie de decisiones que tomó que formalmente no le correspondían a él porque había una comisión gestora en ese momento, ¿no? En la Federación. Entonces, desarrollanos un poco esto, ¿no? Que se está produciendo, por qué le quieren inhabilitar, qué plazos podemos pensar que se pueden dar, ¿no? Digamos qué hitos, ¿no? Se pueden dar y qué supondría, claro. En este momento, al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, el Tribunal Administrativo del Deporte, que vuelvo a insistir es un órgano dependiente del Consejo Superior de Deportes, que a su vez es dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, que es muy importante para después cuando desarrollemos el tema del famoso delito de cohecho, proponen 6 años de inhabilitación, 2 años por despedir al secretario general, 2 años por despedir el contrato del despacho de González Cueto y 2 años por personarse como acusación en el caso Rubiales. Estos hechos vulneran el artículo 76.1a de la Ley del Deporte, es decir, la Ley del Deporte, que es la que le da las funciones a la Real Federación Española de Fútbol, sobre todo por abuso de autoridad, lo que tú estabas comentando. Él estaba en un periodo de comisión gestora hasta la celebración de las elecciones y decide realizar estas actuaciones que el TAT, el Tribunal Administrativo del Deporte, considera de que es un ilícito penal del 76.1.a de la Ley del Deporte, que es el abuso de autoridad. La denuncia inicial era por más hechos, es decir, era por el hecho del CVC, era por el hecho del tema del tema de las elecciones, del incumplimiento de los acuerdos de la Asamblea General en temas de reglamento electorales, pero ahí el TAP no se metió. Hay una propuesta de resolución, que ahora hay un periodo de alegaciones y eso puede terminar en una inhabilitación. La inhabilitación, como toda la gente sabe, quiere decir que no puede ejercer cargo público. Cargo público, es que ahí está el quid de la cuestión. No puede ejercer inhabilitación para cargo público, en este caso para presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Claro, es que inevitablemente ya casi nos pasamos, ¿no? No, no. Al análisis del fondo de la situación, ¿no? Tú dices, o sea, alguien que no sepa derecho, ¿vale? O alguien como yo que estos temas los controla muchísimo menos que tú. Dices, oye, ¿por qué el TAT eh, se siente legitimado para intervenir en una entidad privada, como nos han dicho siempre que es la Federación Española? Es decir, es como si el TAT, por ejemplo, o un tribunal se encarga de decidir quién tiene que ser el presidente de Telefónica o del BVA o de la empresa que queráis. ¿Por qué? Si es una entidad privada, ¿no? Y en base a que es una entidad privada, también se han fundamentado los argumentos de la Audiencia Provincial para considerar que Negreira, que, bueno, pues ya sabéis, era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, que está dentro de la Federación Española de Fútbol, por supuesto, no, a efectos penales no podía ser considerado funcionario
público, insisto, a efectos penales, ¿no? Que era de lo que se trataba, no en general, sino a efectos penales. Claro, es un poco contradictorio, ¿no? La sensación es que... Es tan evidente como si el TAT se mete en una decisión de cualquier empresa privada, lo que tú acabas de comentar, como para que la gente lo entienda. Y es que, vamos a ver, la delegación de funciones de la Real Federación Española se la da la ley del deporte, la ley 10/90 modificada en la ley 39/2022. Yo solo quiero por un momento que la gente se quite la bufanda, por un momento, es decir, olvidarnos de Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera. Y yo planteo la siguiente pregunta, es clara. Si tú a los miembros de la Real Federación Española de Fútbol, presidente, vicepresidente, los miembros del CTA, etcétera, etcétera, a los miembros del comité de competición y a los miembros de comité de apelación no los encuadras en el sentido de funcionarios públicos a efectos de derecho penal, ni los encuadras dentro del delito de corrupción en el ámbito deportivo, si mañana cualquier club, llámale X, realiza pagos a esos miembros, con el Código Penal, ¿con qué artículo responde? Claro. Esa es la pregunta. A toda la gente, aficionados del Barcelona, porque esto vamos a ver, mañana puede realizarlo cualquier otro club de fútbol, porque si ahora abres la veda jurisprudencial y tú dices que la Real Federación Española de Fútbol no ejerce función pública, abres la veda. No tiene respuesta penal. Bueno, tiene respuesta, tampoco tiene respuesta en el TAP porque no es función pública. No puede intervenir el Tribunal Administrativo del Deporte. Entonces, ¿qué respuesta le darías? Vamos a ver, si prescriben los 3 años de la ley del deporte, si prescriben para las actuaciones muy graves los 3 años de la ley del deporte en supuestos de pagos y sobornos, ya os pongo varios miembros. Os pongo el comité de competición, os pongo el comité de apelación, os pongo los miembros del CTA y os pongo los miembros de la federación. A todos los aficionados le hago esta pregunta. Barcelonistas, madridistas, los del Atlético, que me respondan. Claro. Es fácil. Claro, a ver, evidentemente hay que decirle a la gente, y ahora te pediré una opinión también sobre esto, aunque no era lo que habíamos hablado, es evidente que sigue viva la investigación del delito de corrupción deportiva, que es para todo aquel que no es considerado funcionario público a efectos penales, ¿no? En este caso era uno u otro, ¿no? Eso está clarísimo. Pero yo antes de ir, ¿no?, a cómo ves tú los siguientes pasos que se pueden dar en el caso Negreira, quiero detenerme donde estamos. ¿Por qué el gobierno, por qué el TAT considera que puede intervenir la Federación de Fútbol? ¿Por qué es de interés público quién es el presidente de la Federación? ¿Por qué es de interés público que se hayan cumplido una serie de formalidades o no a la hora de tomar una serie de decisiones, ¿no?, como el despido de Camps u otras que se han tomado? ¿Por qué eso es de interés público y lo que hacía o cobraba el vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros no era de interés público? ¿Por qué eso no es de interés público? ¿Por qué eso no le convierte a estos efectos en alguien con una responsabilidad pública, ¿no? Entonces, vamos a ver, tenemos que partir de la premisa de que el concepto de funcionario público en el ámbito penal es mucho más amplio que el concepto de funcionario público en el ámbito administrativo. Lo dice el Tribunal Supremo, lo dice la jurisprudencia del Alto Tribunal, que es el Tribunal Supremo. Pero es que a mayores lo que tú estás comentando. Es decir, o hacemos una función mixta de la Real Federación Española de Fútbol y según su actuación entendemos función privada o función pública, o si no, ¿cómo lo encuadras? Porque yo entiendo que estas personas, en el momento que sea considerado la Federación Española de Fútbol por la ley del deporte como sus funciones públicas, todas las personas que están ejerciendo esos cargos son funciones públicas. Pero es que además lo dice la ley del deporte. Una de las funciones que tiene la Real Federación Española de Fútbol es la organización de las competiciones. Claro. Y ahora vamos a hacer una pregunta fácil. ¿Das organizado una competición sin árbitros? Es que es así. Claro. Y además es claro, y volvemos a ponerle la cabeza loca a los oyentes. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que por el Tratado Fundacional de la Unión Europea es vinculante al Estado español, lo dice bien claro. Tres requisitos para ser considerado la federación, en este caso era por una cuestión prejudicial de la Federación Italiana, para ser considerado que ejerce, que es un organismo de derecho público. La se creó específicamente para necesidades de interés general. Si el fútbol no es interés general, ¿qué pinta la norma actual de interés general? ¿Qué pinta? Claro. Es que ¿cómo estamos viendo la Eurocopa todos los aficionados debido a esa legislación? ¿O porque vimos la final de la Copa de Europa debido a esa legislación? Segundo punto, está dotada de personalidad jurídica propia. Todos entendemos que la Federación Española de Fútbol tiene sus estatutos, tiene tal cual. Y segundo, y la tercera y última, está sujeta a la autoridad pública como es el CSD y el Tribunal Administrativo del Deporte. ¿Se dan o no se dan esos tres requisitos?
Claro, es que, César, es que un tema, ¿no? Porque evidentemente, y esto en su momento lo comentamos tú y yo en privado también, quizás también en público, el delito de cohecho exigía, digamos, que un menor esfuerzo probatorio seguramente que el delito de corrupción deportiva, porque los pagos ya perfeccionaban el delito, ¿no? Claro, a mí lo que me sorprende también, César, y a lo mejor lo estoy diciendo un poco sarcásticamente, pero bueno, creo que hay que remarcarlo, es que el esfuerzo argumentativo que hizo el juez Aguirre para justificar que podía ser cohecho, aportando esa sentencia que comentas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, desarrollando una teoría, o haciendo un esfuerzo argumentativo importante, se lo haya ventilado la Audiencia Provincial de Barcelona tan fácilmente, porque es que es que no ha entrado en el fondo del asunto, o sea, no ha entrado en la argumentación del juez Aguirre para directamente, oye, opinar de otra forma diferente. No, no, ha, ha simplificado mucho, ¿no? Ha simplificado mucho ateniéndose a que, bueno, la federación es una entidad privada, ¿no? Y punto, ¿no? Entonces, La naturaleza, que no había que perder la naturaleza. claro, Pero es que ahora tenemos dos problemas para mí. Tenemos el problema del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y tenemos el problema de la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del año 22, porque dice totalmente lo contrario de la Audiencia Provincial de Barcelona. Y el problema es claro. que no cabe recurso. Y claro, si no se entró en el delito de cohecho, tampoco el juez puede pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Porque si pudiera pedir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, iba a resolver que, igual que en el caso de la Federación, espera, no sé el nombre, Italiana. Federación Italiana, no sé cómo le llaman ahí, pero es que es evidente. Y la clave es, o hacemos una función mixta, y será un galimatías, y para unas cosas sí nos vale función pública y para otras cosas no nos vale función pública, pero es que si te coges que los bajé hoy de la web, si te coges la información institucional de la Real Federación Española de Fútbol, dice literalmente: la Real Federación Española de Fútbol, constituida el 29 de septiembre de 1909, es una entidad asociativa privada, si bien de utilidad pública. Ellos mismos están diciendo. Y además la ley del deporte, entre las funciones, si cogéis el articulado de la ley del deporte del año 22, de la reformada del 10, entre ellas habla, claro, calificar y organizar en su caso las actividades y competiciones oficiales de ámbito estatal. Las competiciones sin árbitros es imposible. Claro. Y es que vuelvo a Nah. insistir la misma pregunta a los aficionados del Barcelona, a los aficionados del Madrid, a los aficionados del Atlético. ¿Dónde los metes penalmente? Si los quitas del cohecho de funcionario público y los quitas del delito de corrupción en el ámbito deportivo, si haces una interpretación literal de la ley, no tiene respuesta penal ante este ilícito, que para mí estamos todos de acuerdo que pagarle a los miembros del CTA o del Comité de Competición es un ilícito y tiene que tener respuesta. Es más, el delito de corrupción en el ámbito deportivo del 286 fue incorporado en el año 2010 en el Código Penal por un toque de Europa. Europa Sí. nos obligó a poner este tipo de delictivo, con lo cual... Por eso Laporta no es un tema de prescripción lo de Laporta, es que no existía el delito de corrupción deportiva No existe. cuando él era presidente, ¿no? Por terminar, César, sabemos que se van a producir ya declaraciones, creo que en septiembre, de Rosell y Bartomeu, aparte de las personas físicas que todavía siguen siendo investigadas por administración desleal, corrupción en el ámbito deportivo. Sabemos que el informe de la UCO todavía se sigue perfilando, que Negreira no se acogía a su derecho de no hacer, ¿no? Declaraciones. ¿Qué podemos esperar en los siguientes? ¿Qué siguientes pasos puede haber? Empiezan ya las declaraciones de los investigados. Me imagino que empezarán las testificales, que la UCO en algún momento ya tendrá su informe definitivo. ¿Qué esperas para los próximos meses? No te digo en cuanto a resultados, sino pasos que se pueden dar. Vamos a ver, yo creo que como practicante del derecho penal, evidentemente yo creo que los investigados, como mucho, se acogerán al derecho de declarar a las preguntas de sus De su parte, de letrados. sus abogados. Como mucho, como mucho. Después, el informe en este caso, de la PJ, de la Policía Judicial, determinará, perdón, determinará los pasos a seguir en cuanto a las diligencias. Entiendo que habrá diligencias testificales de algún colegiado, que habrá diligencias testificales de algún directivo. En este caso, yo creo que las partes llamarán a Joan Laporta a testificar, evidentemente. Cambia la condición de investigado otra vez a testigo, es decir, el testigo está obligado a decir toda la verdad. Y como yo creo, para mí es un error, y él es un abogado reconocido, que salga a la palestra. Yo creo que tendría que mantenerse al margen
hasta que saliera a testificar delante del magistrado. Yo creo que eso, para mí, personalmente, es un error. Sí, Si cuál de ellos piensan que su tesis, primero, en la tesis del delito de corrupción en el ámbito deportivo, tienes que, tienes que demostrar el hecho de que los pagos eran para obtener un beneficio ilícito. Ellos creerán que no está demostrado, pero vuelvo a insistir, no necesitas probar el resultado, con lo cual estarán seguros de que no existe, de que no va a haber apertura de juicio oral. Y después otro tema bastante importante es el famoso numerus clausus de las personas que pueden hacer los sujetos activos de la corrupción pasiva, es decir, quién puede recibir el dinero. Que vuelvo a insistir, según si se lee en el 286.4, está claro de que no está la figura de ningún miembro del CTA. Hablan de jueces, árbitros, pero ahí está el quid de la cuestión. Una vez que se presenten las diligencias, el juez instructor con todo en su mano tendrá que decidir si hay apertura de juicio oral o si en este caso hay sobreseimiento para algunas partes, sobreseimiento total, sobreseimiento provisional, y ahí determinar la apertura de juicio oral, vendrán los escritos de acusación, los escritos de defensa y determinarán un juicio. A mí, con la actividad probatoria y con los indicios que hay, me extrañaría que no hubiera apertura de juicio oral. Pero bueno, en vía judicial todo puede suceder. 1 más 1, como veis, no es 2. Es decir, el tema de si es funcionario público o no, ya veis que las audiencias no se ponen de acuerdo. La audiencia de Madrid y la audiencia de Barcelona no se ponen de acuerdo. porque César, además, ya por rematar, hay que decir que igual que la audiencia provincial no ha visto el tema del cohecho, sí que sigue apoyando al juez Aguirre en la corrupción deportiva, en que puede haber un delito de corrupción deportiva, y que será el juez Aguirre, entiendo, el que tendrá que decidir la apertura o no del juicio oral, ¿no? Y parece es que bastante... la discrepancia, Ramón, disculpa, la discrepancia, Ramón, que surge entre la audiencia provincial y el juzgado de instrucción ya surge en el tema de la personación. Juez Aguirre decía que la Real Federación Española no se puede personar porque es un organismo público y ya tiene su defensa con el Ministerio Público, con el Ministerio Fiscal, y sin embargo la audiencia provincial decía que no, que era una entidad privada, que tenía su personalidad jurídica propia, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí surge la discrepancia. Pero el juez Aguirre, yo creo que con los recortes que estoy leyendo y con lo que me mandáis y todo, el juez Aguirre llega a la tesis del cohecho porque hay dos fundamentaciones, que una la desarrolló la Universidad de Alcalá y otra la Universidad de Salamanca, que llega a la misma conclusión y llega a la misma pregunta que yo me planteo. Llegas a este punto en que si no lo metes en cohecho, ojito, que tampoco lo puedes meter en delito de corrupción en el ámbito deportivo. Y así ya quitas de la ecuación al FC Barcelona y le quitas el delito penal a las personas investigadas por ese tipo de delictivo penal. Y él lo dice, por eso llega al cohecho. Con lo cual, esto puede generar un precedente muy malo para el mundo del deporte. Ojo, Ojo, es decir, si se considera desestimado que no pueda haber delito de corrupción en el ámbito deportivo, si no hay apertura de juicio oral, puede generar un problema, eso, con cualquier equipo, a cualquier federación, le paga al presidente de la federación y puede abrir un cajón desastre que no lo puedes encuadrar en ningún tipo delictivo del Código Penal actual. Tal cual, completamente. Comparto tu preocupación en ese sentido. Pues César, muchísimas gracias por hacerme un hueco en días tan complicados como estos para los abogados. Y nada, te deseo mucho ánimo ahí para rematar bien antes del verano y te mando un fuerte abrazo. Queda un mesecito, queda poco. Eso es. Un placer como siempre y muchas gracias por tu invitación. Un abrazo enorme. Hasta Un luego. abrazo, un abrazo.